Viernes, 16 de agosto de 2024. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 2. Registro digital, 202-9268. Tipo, aislada. Contrato de seguro para flotillas y colectividades adquirido mediante una plataforma tecnológica de servicio de transporte. Para que en el juicio donde se demande su cumplimiento las condiciones generales surtan efectos probatorios, deben haberse hecho del conocimiento del contratante y del tercero beneficiario y asegurado. Hechos: una persona física, como beneficiaria de un contrato de seguro para flotillas y colectividades, por tener registrado su vehículo en una plataforma tecnológica de servicio de transporte, Uber, reclamó de la aseguradora en la vía oral mercantil su cumplimiento. La demandada al contestar sostuvo que no tenía obligación de hacer del conocimiento del actor a las condiciones generales porque no contrató el seguro. El órgano jurisdiccional absolvió a la aseguradora, al considerar que la accionante sí tuvo conocimiento de las condicionantes, exclusiones y limitantes contenidas en las condiciones generales. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las condiciones generales del contrato de seguro para flotillas y colectividades adquirido mediante una plataforma tecnológica de servicio de transporte deben haberse hecho del conocimiento del contratante y del tercero beneficiario y asegurado para que surtan efectos probatorios en el juicio donde se demande el cumplimiento de dicho contrato. Justificación. Con base en los criterios sostenidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1A/J. 159/2022, 11ª, y 1A/J. 123/2022, 11ª, de rubros, contrato de seguro. Para que surta efectos probatorios cualquier estipulación en las condiciones generales, es necesario que se acredite fehacientemente que tales condiciones fueron conocidas por la persona asegurada, y protección al consumidor. Suaukens cubre a los usuarios del servicio de seguros y genera obligaciones para las aseguradoras privadas. Este último criterio en el cual se enfatizó el deber de los operadores jurídicos de brindar una tutela judicial efectiva respecto de los derechos de los consumidores frente a las aseguradoras privadas. Se concluye que a fin de maximizar el principio de tutela de los derechos del consumidor, la empresa aseguradora no solo está obligada a poner en conocimiento de la parte contratante del seguro las condiciones generales del contrato y, por ende, las exclusiones aplicables, sino también del tercero beneficiario y asegurado, pues al no tener el carácter de contratante ni haber participado en la elaboración del contrato, debe conocerlas en su totalidad, con anterioridad a que ocurra el siniestro, a fin de que pueda prepararse debidamente para cumplir con lo que ahí se señale. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 2. Registro Digital, 202-9269. Tipo, aislada. Contrato de suministro básico de energía eléctrica en baja tensión. En la revisión a los sistemas de medición y a la instalación eléctrica, es aplicable el vigente al momento en que el usuario contrató el servicio. Hechos: se demandó en la vía oral mercantil a CFE Distribución y a CFE Suministrador de Servicios Básicos, la nulidad del aviso de cobro por ajuste de facturación y la cancelación de la cantidad respectiva. El órgano jurisdiccional decretó la nulidad del oficio que contiene el ajuste de facturación. Ordenó la cancelación de la cantidad correspondiente de todos los registros o archivos contables que obren en sus sistemas electrónicos, históricos e informáticos, y condenó a las empresas demandadas a dar continuidad al servicio de energía eléctrica en caso de que no hubiera sido suspendido o, de ser el caso, a realizar la reconexión relativa, al considerar que el ajuste de facturación fincado al actor fue ilegal, por no haberse seguido el procedimiento previsto para ello en la normativa aplicable. En el amparo directo promovido contra dicha determinación, una de las demandadas adujo que en el caso era aplicable un contrato de suministro de energía eléctrica vigente en la fecha de la diligencia de revisión a los sistemas de medición y a la instalación eléctrica 2021, de la que derivó el ajuste de facturación, el cual no establece la formalidad de que previamente a realizarla deba darse aviso a la usuaria del servicio, y no el celebrado entre las partes 2013. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en la revisión a los sistemas de medición y a la instalación eléctrica, es aplicable el contrato de suministro básico de energía eléctrica en baja tensión, vigente al momento en que el usuario contrató el servicio. Justificación.
En términos de la resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía aprobó el modelo de contrato mercantil para la prestación del servicio de suministro básico de energía eléctrica en baja tensión en la modalidad de pospago, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2021, que tiene sustento jurídico, entre otros ordenamientos, en las disposiciones administrativas de carácter general que establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, publicadas en el mismo medio de difusión el 18 de febrero de 2016, de cuyo artículo 20, fracción 3, se advierte que cuando la indicada comisión autorice cambios al modelo de contrato de un suministrador de servicios básicos, o a los montos autorizados del depósito de garantía, solo se aplicarán a los nuevos usuarios finales que contraten el suministro, mas no a quienes hayan contratado previamente, salvo que voluntaria y expresamente se pacte lo contrario. Si el contrato de suministro de energía eléctrica en baja tensión, difundido en el aludido Diario Oficial el 28 de noviembre de 2013, establece en su cláusula novena ajustes a la facturación, que el usuario autoriza a la Comisión Federal de Electricidad para que realice verificaciones periódicamente, a efecto de constatar que los equipos de medición se ajusten a la exactitud establecida en la norma oficial mexicana aplicable y cuando no exista esta, a las previstas en las especificaciones internacionales, a las del país de origen o a las del fabricante, condicionando esa autorización al previo aviso oportuno por escrito al propio usuario. Es jurídicamente incorrecta la visita de verificación de ajuste de facturación que no cumpla con el aviso oportuno realizado al usuario. Tribunal Colegiado del 31º Circuito.